Muy bienvenidos a todos. Candela Fontao, Sales Regional para la marca acá en Licencias Online. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Seguro con algunos hemos cruzado algunos mails. Así que muchas gracias por estar hoy en esta webinar regional. También va a estar acompañándonos Cindy Rodas, nuestra ingeniera preventa para la marca. Ella nos asiste en todo lo técnico. Así que gracias, Cindy, por estar hoy junto a nosotros para dar esta webinar. Detalle, creo, control y mail essentials. Mucho valor esta webinar para todos ustedes, aquellos que quizás ya usan la herramienta, bueno, poder sumar más conocimientos. Y saben que, bueno, les voy a dejar acá en el chat mi correo electrónico y también el de Cindy por cualquier consulta que tengan después de la webinar. Y recuerden que al finalizar la presentación vamos a estar jugando un Kahoot para ganarse gift card, así que quédense hasta el final porque va a estar buenísimo y aprovechen, ¿sí? Porque va a haber premios y que bueno, va a estar bueno. Así que, Cindy, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Candela, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por unirse. Este es el segundo de 3 webinars que vamos a tener junto con Licencias Online para poder ver un poco temas de importancia para todas las empresas y para poder amarrar esos retos o esos desafíos que tienen las empresas ahora a productos de GFI para que veamos cómo estos nos pueden ayudar. Entonces, creo que todos ya pueden ver mi pantalla por ahí. Entonces, vamos a empezar. Como decía Cande, mi nombre es Cindy Rodas, yo soy ingeniera preventa de GFI y pues bienvenidos y gracias por acompañarnos en el webinar. El día de hoy vamos a hablar de un título que es un poco, no sé, tal vez provocador. Tu red no es tan segura como crees, las brechas que nadie revisa. Pero en realidad no es una exageración, es una realidad que muchos equipos de tecnología, de empresas, no importa el tamaño, pequeñas, medianas, grandes, enfrentan todos los días. Entonces, este webinar vamos a hablar sobre estas brechas de seguridad que son bastante comunes que pasen desapercibidas y cómo los atacantes las aprovechan, ¿verdad? Vamos a hablar también de cómo cerrarlas, cómo estar encima de estas brechas sin en realidad necesitar un equipo de seguridad de 20 personas para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, la agenda del día de hoy, pues tenemos 5 puntos. Primero, vamos a entender por qué la mayoría de los ciberataques entran justamente por estas brechas en donde nadie pone atención. Como les digo, no es por dejadez o por falta de interés, sino por muchas veces confianza en lo que se tiene configurado, ¿verdad? Luego vamos a repasar cuáles son las brechas más comunes y luego vamos a ver cómo cerrar esa puerta, tanto del correo electrónico como de la red. Y luego vamos a ver cómo estos dos temas, digamos, se relacionan y cómo trabajan juntos, ¿verdad? Para proteger a las empresas. Eh, entonces, para empezar, esta es una estadística bien importante y nos pone como mucha información como en perspectiva. 9 de cada 10 ciberataques comienzan con un correo electrónico o un punto de entrada en la red que nos estaba monitoreando, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que los hackers tienen que emplear unas técnicas así de película para poder entrar a los sistemas, pero en realidad el obtener acceso a la red puede empezar con un mensaje que parece legítimo o un puerto que está abierto, que se quedó olvidado desde hace muchos años, ¿verdad?
Y hay algo que cambió radicalmente el panorama, digamos, de unos 2, 3 años para acá, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial. Hoy los atacantes lo pueden utilizar para redactar correos de phishing perfectos, sin errores de ortografía, personalizados, con el nombre del destinatario, cuál es su cargo, cuáles son sus proyectos actuales. O sea, puede obtener mucha información y también pueden utilizar herramientas automatizadas que escanean el perímetro de la red, ¿verdad? Todos los días validando qué puerta nadie cerró o si hay una VPN que nadie se recuerda que está ahí. Entonces el atacante ya utiliza inteligencia artificial para tener estos ataques, digamos, un poco más sofisticados. La pregunta también aquí es si nosotros estamos utilizando inteligencia artificial como parte de la defensa también, ¿verdad? Que eso es bastante importante. Hay una frase también que es bastante clásica en seguridad, que sigue estando más válida que nunca, que es que un sistema de seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Usualmente el eslabón más débil somos las personas. Y lo digo como les mencionaba antes, no que sea por falta de atención, por dejadez, es más que todo porque no podemos esperar que todos los colaboradores de la organización sean expertos en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener una capa que proteja a los usuarios, ¿verdad? El problema es que en el caso, por ejemplo, del correo electrónico, el acceso está directo de los atacantes hacia los usuarios que podrían ser, como decimos, el eslabón más débil, ¿verdad? Y pues con inteligencia artificial, ahora incluso hay estas suplantaciones de identidad que son hiperpersonalizadas, fraudes, incluso voces que se clonan en llamadas telefónicas. Entonces la protección no depende de que el usuario se dé cuenta, ¿verdad? Sino que tiene que haber, como les digo, una capa que tiene que proteger antes que esta información llegue al usuario, ¿verdad? Em, y para que reflexionemos un poco, em, si podemos pensar cuándo fue la última vez que dentro de nuestra organización se hizo una revisión de qué puertos están abiertos desde Internet, qué accesos de VPN siguen activos o qué reglas de firewall siguen vigentes. En la mayoría de las empresas, la respuesta honesta es que no se sabe exactamente y como les digo, no es por negligencia, por falta de atención, es porque en el realidad, en el día a día de los administradores de tecnología, el día a día está lleno de urgencias, ¿verdad? Entonces, hacer esta revisión, digamos, de tipo proactiva, en realidad no es una urgencia, hasta que lo es, hasta que pasa algo, ¿verdad? Esa cuenta de VPN de un proveedor que terminó el contrato hace muchos años, esa regla de firewall que se abrió temporalmente para hacer una prueba, el puerto de escritorio remoto que se habilitó, digamos, en pandemia y ya no se está utilizando escritorio remoto fuera de la oficina, pero esa, esa puerta, digamos, sigue ahí, ¿verdad? Cada uno de estos es una puerta abierta y estos son exactamente brechas que nadie va a revisar y pues son las que vamos a ver a continuación. Antes de seguir, se me pasó recordarles desde el inicio que al final vamos a tener eh, un tipo quiz, preguntas, respuestas de selección múltiple, bastante fácil, diría yo, pero con el contenido que estamos viendo en todo el webinar, ¿verdad? Entonces, este quiz, pues para los que participen, van a entrar, digamos, a poder participar por gift cards. Entonces, como les digo, todo es del contenido que está en el webinar y vamos a pasar las preguntas, digamos, al final. Entonces, pues para que estén al pendientes del contenido y
al final, pues, como les digo, son preguntas bastante simples del contenido que estamos dando y entonces ya estarían participando para ganarse estas gift cards el día de hoy. Ahora sí, después de esta pausa, pues continuamos y vamos a hablar un poco de qué problemas son los que están teniendo las empresas, cuáles son estas brechas que más comunes, digamos, que tienen las empresas que muchas veces pues no estamos pendientes o no tenemos ese control, ¿verdad? Em, si estamos hablando de, de brechas, tal vez las más comunes, digamos, habrían más, pero estas son las que más se repiten, tal vez, entre las empresas. La primera y la que más ha cambiado en los últimos años, como les mencionaba, es la parte del phishing, el fraude por correo, que es potenciado con inteligencia artificial. Antes, un correo malicioso se delataba solo, ¿verdad? Porque tenía errores de ortografía, frases raras, un remitente que es sospechoso. En, ahora los atacantes usan inteligencia artificial para redactar mensajes que son impecables, personalizados, que imitan a un proveedor real o a un directivo de una empresa. Y el el mismo, robar credenciales o engañar a alguien para que les dé información, para que autorice algo, para que envíe datos por correo, por ejemplo, que les comparta eso, contraseñas, usuarios, datos de cuentas, por ejemplo, tarjetas, cosas que se pueden utilizar, que por sí solas no, el usuario o el colaborador puede pensar que no está haciendo nada malo porque alguien de una jerarquía más alta está pidiendo información y entonces ellos se la están dando, pero al final este solo está abriendo la puerta para que el atacante pues ya tenga esta información y la pueda utilizar para otros objetivos, ¿verdad? La segunda es el spam y el malware que llega por correo. Este puede parecer un problema menor, pero en realidad no lo es, porque consume mucho tiempo, productividad todos los días, y muchas veces es el vehículo que transporta virus, ¿verdad? O que transporta archivos maliciosos. Entonces basta que un adjunto tenga un virus o un enlace que esté comprometido para que no solo afecte, digamos, al usuario como tal, sino la seguridad de toda la red, ¿verdad? Y la tercera brecha es la más silenciosa, tal vez podríamos decir, que son los accesos remotos y las VPNs, tal vez que están mal configuradas o que están en el olvido, que ya no se utilizan, pero siguen habilitadas, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con el trabajo híbrido, ¿verdad? Casi todas las empresas abrieron sus puertas para que la gente se pudiera conectar desde fuera. El problema con esto es que muchas de esas puertas quedaron mal cerradas, digamos, como les mencionaba, que quedaron en el olvido. Entonces, una vez que un atacante entra, digamos, pone su pie dentro de la red, ya no está solo tocando la puerta, ¿verdad? Sino ya está dentro y se mueve, ya se puede mover de un sistema a otro. Digamos que es normal que dentro de las organizaciones, una vez uno se encuentre dentro de la red local, los controles de movimientos laterales le llamamos, es decir, poder movernos de una computadora hacia otra, de un servidor hacia otro, son un poco más relajados, porque ¿por qué debería alguien no autorizado tener acceso dentro de la red? Entonces, ese sería el primer paso que le daría a los atacantes acceso a otros servidores, a otros servicios, no únicamente necesariamente al servidor donde tienen el acceso inicial, ¿verdad? Y por último, sería la navegación web sin filtrar y lo que llamamos también Shadow IT, que básicamente el Shadow IT es cuando empleados visitan sitios que los administradores, digamos, de la red no tienen control, no tienen visibilidad, pueden descargar herramientas que de igual forma el equipo de tecnología, digamos, o de TI no aprobó. Y entonces pueden estar también compartiendo información con servicios que nadie está vigilando, ¿verdad?
Y este punto también es bastante importante porque em, no sé si han escuchado últimamente, pero hay cada vez más herramientas, por ejemplo, que ayudan a programar con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero básicamente es descargar un programa que utilizamos en nuestra máquina y muchos de estos programas, digamos, yo recuerdo tal vez unos 3 o 4 en este año, han sido comprobados. Entonces ya estamos hablando de un ataque eh, que le llamamos supply chain, ¿verdad? Porque ya no es yo tengo que entrar al usuario como tal, a cada uno de los usuarios, sino que lo que yo como atacante voy a hacer es comprometer un software y entonces ya voy a tener acceso a todos los que utilicen ese software, ¿verdad? Ya es exponencial, digamos, la superficie de ataque que va a tener esta herramienta, ¿verdad? Entonces, esto también se puede dar con esta navegación web sin filtrar o este Shadow IT. Cada uno de estos puntos, como les menciono, puede dar pie a fuga de datos, entrada de malware, que normalmente em, puede que nos esté revisando, ¿verdad? Y lo importante de estos 4 puntos es que eh, los vemos bastante simples, lo que les mencionaba al inicio de que no estamos viendo que los atacantes tengan que utilizar técnicas muy sofisticadas, que tengan que ser genios de la informática para poder entrar a la red, para poder obtener información de los usuarios. Lo que requiere es que la empresa tenga este punto ciego, ¿verdad? Este punto de configuración olvidado que nadie está controlando. Y existe una creencia, digamos, o un mito de que dependiendo del tamaño de la empresa, es más atractiva o no para los atacantes. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, dicen, "Ah, yo soy una mediana empresa, yo soy una empresa pequeña, no somos un objetivo interesante para los atacantes". Pero hay estadísticas que en realidad dicen lo contrario. Según una encuesta de Verizon, el 43% de los ciberataques los dirigen a pequeñas y medianas empresas. Lo que es más preocupante es que el 22% de las empresas afectadas tuvo que parar de trabajar. Y esto es porque para una empresa, digamos, no estamos hablando acá de multinacionales, ¿verdad? Sino una empresa digamos, mediana o grande, pero que es tal vez nacional, que tal vez no tenemos un equipo de IT muy grande. em, un incidente de ransomware puede significar semanas de operación detenida, ¿verdad? Que se pierdan clientes, que sea más costosa la recuperación. em, que muchas veces esta recuperación es más costosa de lo que hubiera costado prevenir el ataque, ¿verdad? Entonces, y como les menciono, el problema no es la falta de interés o la falta de atención. El problema es que muchas veces estas configuraciones se olvidan, digamos, se dejan, se asume que todo está bien configurado y entonces, por ahí es donde aprovechan los atacantes, ¿verdad? Ahora, hasta aquí siento que lo que hemos hablado pues puede sonar un poco desalentador. Vimos pues que hay distintas brechas que son bastante comunes, que los atacantes cada vez son más sofisticados, entonces esto puede dar una sensación de que necesitamos, sí defendernos, pero tal vez que necesitamos un presupuesto muy grande, necesitamos un equipo con mucha gente. Muchas veces pues no todas las empresas tienen, porque lo que mencionábamos antes, que el equipo de TI tiene muchas tareas que realizar en el día y no es que se enfoquen únicamente en un equipo de seguridad, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que no hace falta tener un gran equipo, ¿verdad? No hace falta tener un equipo especializado en seguridad. Em, lo que necesitamos es tener herramientas que nos permitan atacar
estos problemas y que lo podamos hacer de forma fácil, ¿verdad? De forma simple. Entonces, cada una de estas brechas, digamos, tiene una solución concreta, que son las que vamos a hablar el día de hoy. Una que va a proteger, digamos, la puerta de entrada número uno, que es el correo, y otra que protege lo demás, que sería la red, los accesos, la navegación, y vamos a ver cómo funcionan cada una de estas. Entonces, empecemos por la parte número uno, que sería el correo electrónico, ¿verdad? Que en este caso viene amarrado a Mail Essentials, que es una solución de seguridad de correo electrónico que está diseñada para detener estas amenazas antes que lleguen a la bandeja de entrada del usuario y también para evitar que datos sean compartidos hacia afuera de la empresa. Esto es bien importante para lo que les mencionaba de que como cada vez los correos, por ejemplo, las suplantaciones de identidad son más sofisticadas, entonces es más probable que un usuario dentro de la empresa se sienta confiado de compartir hacia afuera, ¿verdad? De responder ese correo con el número de la cuenta de banco, de responder ese correo con el usuario y la contraseña que dice el gerente general que se le olvidó o que no la tiene a la mano y que la necesita urgentemente. Entonces es más probable que este usuario final, el usuario que está recibiendo el correo, responda con esta información que es confidencial, ¿verdad? Entonces veamos cómo es que Mail Essentials nos ayuda, digamos, con esos retos. Primero que tiene una protección en capas, ¿verdad? Tiene distintos filtros anti-spam que trabajan todos en conjunto. También hace análisis de la reputación de quien envía el correo. Tiene filtros que aprenden el comportamiento del correo de la organización y también reglas personalizadas para evitar filtrado de información, para evitar que información confidencial salga de la empresa. A esto también sumamos que hay varios motores de antivirus de distintos fabricantes. Cada mensaje, cada correo es analizado por estos antivirus. Si un motor no lo detecta, el otro sí. Digamos, estos se complementan para poder analizar. Y el módulo también anti-phishing que está dedicado, ¿verdad? Entonces, tenemos spam, malware, los intentos de, de fraude, de obtener información, también los puede evitar eh, Mail Essentials para no dejar toda la carga al usuario, ¿verdad? Que como dijimos, no todos los usuarios son expertos en ciberseguridad y ahora es más difícil poder identificar si un correo es legítimo o no, ¿verdad? Entonces, hay una capa de protección de la que se habla poco en Mail Essentials, pero que es fundamental, que es verificar que quien envía un correo es realmente quien dice ser. Entonces, Mail Essentials valida que los mensajes entrantes sean de de un servidor autorizado, lo que llamamos Sender Policy Framework, ¿verdad? Y también protege la reputación de los correos que salen de la empresa, ¿verdad? Con una firma que le llamamos firma de KIM para todo el correo saliente. Entonces, los mensajes de la organización salen firmados digitalmente, lo que evita que terceros suplanten el dominio y mejora que la entregabilidad, digamos, del correo legítimo, ¿verdad? Entonces, en una realidad donde la suplantación de identidad es utilizada comúnmente por los atacantes, poder verificar la identidad en ambas direcciones es bien importante, ¿verdad? Y luego está la parte de evitar que salga información que nos pongan aprietos, que pongan aprietos a la organización. Entonces aquí voy a hablar un poco tanto de
lo que les mencionaba de evitar que información confidencial salga de la organización y también evitar que se comparta información que puede hacer que la empresa sea multada o que si son objeto de alguna auditoría puedan decir que están violando alguna regulación, ¿verdad? Entonces, para esto, Mail Essentials tiene ciertas reglas que analizan el contenido de la información que se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, normalmente o tradicionalmente, como se creaban estas reglas que analizan el contenido, era como manualmente, ¿verdad? Son unas expresiones regulares donde nosotros podemos poner bueno, si no quiero que comparta tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, yo sé que las tarjetas de crédito tienen, digamos, 4 dígitos, luego un espacio y luego los otros 4 dígitos. Por ejemplo, cumplen, digamos, como con una estructura. Entonces yo tenía que poner esas reglas específicas para que cada vez que hiciera un número de tarjeta de crédito por correo, ese correo no sale, ¿verdad? Porque en esta regla que yo tengo definida, no se pueden compartir eh, números de tarjeta por correo por temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, eso se hacía manualmente. Sí había que tener, digamos, cierto conocimiento de cómo hacer estas expresiones regulares. Siempre había también riesgo del error humano. em, y entonces ahí es donde se creó el asistente potenciado por inteligencia artificial de Mail Essentials, ¿verdad? Y entonces es donde nosotros también estamos utilizando la inteligencia artificial para protegernos, así como los atacantes pueden utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus ataques, nosotros también podemos utilizarla para mejorar nuestra defensa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el asistente genera estas reglas de filtrado de contenido adaptándose a la empresa, a la ubicación, a la industria, como les menciono, también requisitos regulatorios que aplican. Em, entonces, nosotros ya tenemos como este set de reglas que nosotros no tenemos que ser los expertos en estas regulaciones, en políticas que queremos poner, sino en una conversación, digamos, a través de un chat con este asistente nos pide cierta información de qué queremos nosotros evitar que se comparta por correo electrónico y también de qué hace nuestra organización, en qué país estamos, con quiénes trabajamos, qué tipo de información manejamos. Entonces ya con todo esto hace el análisis para poder identificar qué reglas son las que aplican. Entonces no necesitamos a tener el experto en regulaciones, no tenemos que tener al experto en Mail Essentials, al experto en auditorías, no necesitamos, digamos, mucha gente porque todo esto lo hace la inteligencia artificial por nosotros, ¿verdad? Entonces nos está dando una seguridad, digamos, a nivel corporativo, a nivel, digamos, más alto, sin la carga operativa que el nivel corporativo tiene, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de empresas, como les menciono, que tienen un departamento específico de seguridad con 20 personas que están encargadas de ver todo esto. Nosotros igual podemos tener este tipo de protección con menos carga, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, pues básicamente cómo funciona es em, Mail Essentials usa inteligencia artificial para analizar los requisitos específicos de protección de datos y también de cumplimiento de cada organización. El primer paso es si nosotros ya tenemos ciertas reglas de filtrado de contenido, de filtrado de correos, las exportamos y también las podemos compartir con el asistente para darle contexto. Luego, pues tenemos que describirle cuáles son nuestras necesidades, em, de qué es nuestra empresa, como les mencionaba, toda esta información. Y aquí lo importante es que no necesitamos escribir código, expresiones complejas, todo lo hacemos en lenguaje natural, como si lo estuviéramos explicando a otra persona. Eso es suficiente, ¿verdad? No necesitamos ser técnicos. Y el siguiente paso es ya, pues genera las reglas, nos las presenta. em,
nos da a nosotros el control, ¿verdad? De qué reglas aplicamos y qué no. Cuando ya tengamos este análisis, pues exportamos las reglas y las aplicamos a un sistema de producción. Em, y en resumen, acá lo que todo este trabajo, digamos, que requeriría de tener un experto, tal vez una consultoría, alguien que tenga toda esta información sobre regulaciones también, pero también qué información se podría compartir por correo que sea em, inseguro, digamos, para la organización. Ahora es una conversación en unos minutos que vamos a tener con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, esto sería por la parte del correo. Ahora pasemos a la segunda puerta, que es como el perímetro de toda la red, ¿verdad? Ya hablando de em, los puertos, hablando del filtrado de contenido que hablábamos, del Shadow IT. Entonces aquí es donde entra Querio Control. Querio Control es un firewall de nueva generación que concentra en una sola solución o en un producto las capas de producción que a veces vienen en varios productos separados, ¿verdad? Porque tiene el firewall, tiene reglas de tráfico que son fáciles de configurar, tiene el sistema de detección y prevención de intrusos que está monitoreando constantemente las comunicaciones entrantes, salientes para tratar de identificar una actividad sospechosa, el antivirus que analiza el tráfico antes que entre a la red, que también nos permite evitar que se descargue algún archivo malicioso, cosas así. También nos da la conectividad por VPN para poder asegurarnos de que los usuarios o sucursales remotas puedan conectarse de forma segura hacia la red local y con una configuración bastante sencilla, ¿verdad? También tiene filtrado de contenido web con más de 100 categorías y estas categorías continuamente están siendo actualizadas. Básicamente lo que permiten es controlar, digamos, bloquear o permitir el acceso a sitios o aplicaciones según las políticas que tiene cada organización, ¿verdad? Entonces, todo esto en una solución, en una consola, todas las capas. Entonces, le quita bastante complejidad para poder administrar este producto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde las empresas se pueden beneficiar de todas estas características sin necesidad de tener tantas personas administrando. Y del lado de Querio Control, hay una característica que marca, digamos, la diferencia frente a las amenazas, digamos, más nuevas. Y esta es una funcionalidad que se llama Shield Matrix. Esta es una función de seguridad que es potenciada con inteligencia artificial que funciona a través de una red global. Digamos, en todo el mundo hay estos servidores, le vamos a decir, pero al final se les conoce como honeypots. Digamos, si ustedes alguna vez vieron Winnie Pooh, es que tenía un jarrito, digamos, con miel. A ese se refiere este concepto, ¿verdad? Que estos servidores que se llaman honeypots actúan como un señuelo. Están distribuidos a través de todo el mundo y atraen a los atacantes para poder estudiar su comportamiento, para poder identificar una dirección IP. Entonces, cuando, digamos, una dirección IP se identifica que está atacando a cualquiera de estos señuelos, la inteligencia artificial identifica la información y esta se distribuye a todos los firewalls de Querio Control, que tienen actualizaciones cada 15 minutos. ¿Qué es lo que significa esto en la realidad, verdad? Que la red está protegida contra amenazas de día cero, ¿verdad? Le llamamos Zero Day Threats, que es básicamente una nueva amenaza salió hoy. Hoy mismo, Control la puede identificar, digamos, esa IP que ya se reconoció que puede tener, que está realizando ataques, digamos, maliciosos alrededor del mundo. Y muchos productos o antivirus tradicionales puede ser que todavía no lo conozcan, ¿verdad? Entonces, con Shield Matrix, igual cada organización puede definir eh, las reglas de respuesta según el nivel de confianza de la amenaza. em, y como todo el procesamiento al final de la inteligencia artificial
está pasando en la nube. Digamos, al final cada instalación de Querio Control solo recibe como que un resultado ya analizado del tipo de amenaza, de la IP, por ejemplo. Entonces no hay ningún impacto al rendimiento de Querio Control como tal, ¿verdad? Es básicamente como tener un equipo de inteligencia de amenazas que está trabajando globalmente eh, para nuestra empresa, ¿verdad? Básicamente así funciona. Entonces, para resumir, eh, si juntamos las piezas, ¿verdad? Todo lo que entra a la organización pasa por una de dos puertas. La primera es el correo electrónico, ahí Mail Essentials filtra el spam, detiene el malware, bloquea phishing y valida la identidad de cada remitente antes que el mensaje llegue al usuario. Y aquí también tenemos la parte de para correos salientes, que no se esté compartiendo información confidencial o información que pueda poner en riesgo a la organización, ¿verdad? Eso también nos ayuda a Mail Essentials. Y por otro lado tenemos Querio Control, ¿verdad? Que entonces Querio Control va a inspeccionar el tráfico, previene que hayan intrusiones de desconocidos, podemos bloquear direcciones maliciosas, obtenemos la información de estas direcciones maliciosas por medio de inteligencia artificial y entonces controlamos el contenido al que se accede también dentro de la red, ¿verdad? Entonces para estas dos puertas, digamos que se pueden tener abiertas, tenemos dos productos especializados que están trabajando bajo una misma estrategia em, y que al final también se complementan, ¿verdad? Si hay algún correo malicioso que logre pasar, digamos, la detección de Mail Essentials, cuando trate de descargar, por ejemplo, también el Querio Control pues puede inspeccionar y bloquear estas descargas y entonces ya no está tan em, a la deriva, digamos, la red, ¿verdad? Tan vulnerable. Entonces, estas al final es una protección en capas, las capas se cubren mutuamente y así es como nos aseguramos que, todo el perímetro de la organización está cubierto, ¿verdad? Porque aunque un producto o un punto sea infiltrado, sabemos que tenemos otro nivel de protección que nos va a complementar para darnos más seguridad, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar un poco de App Manager. Em, puede ser que pensemos que manejar dos productos distintos es mucho o es mucho trabajo. Pero la clave es que ambos productos se pueden administrar desde App Manager, que es una consola web que es centralizada, no tiene costo, desde el cual podemos gestionar de forma remota cada producto, ver el estado de todo, actuar desde cualquier lugar. Em, entonces, para eso vamos a ver un poquito cuáles son las capacidades clave dentro de App Manager como tal. Es, como les mencionaba, la consola que nos permite gestionar, monitorear todo de forma centralizada en un solo lugar, en vez de tener que saltar como de un producto a otro, ¿verdad? También nos permite crear alertas que nos van a notificar si algo necesita atención inmediata. Las alertas son personalizables. Nosotros definimos qué criticidad le queremos poner, a quiénes queremos notificar. Y también para si hay algún reseller o un MSP, digamos, que quiera también dar el servicio para gestionar para otros usuarios. Entonces también pueden utilizar App Manager para poder realizarlo, ¿verdad? Y como hemos estado hablando hoy de la inteligencia artificial, también vamos a hablar un poco de cómo App Manager integra un asistente potenciado con inteligencia artificial que nos ayuda a facilitar la gestión de los productos en el día a día, ¿verdad? Nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, nos ayuda a actuar más rápido y no tenemos expertos en cada producto, ¿verdad? Entonces, para esto utilizamos el asistente de App Manager potenciado con inteligencia artificial. Em, básicamente lo que hace es ampliar lo que podemos hacer en la plataforma, ¿verdad? Porque ahí pues podemos tener nosotros
la capacidad de cambiar configuraciones, de hacer reglas, de hacer cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos interactuar con, con el asistente para que nos dé información, ¿verdad? Si hay usuarios conectados, qué dispositivos necesitan atención. También podemos hablar de tareas administrativas como cuándo va em, a expirar una licencia, cómo puedo hacer una configuración de alguna, hablando, digamos, de lo que hemos de bloquear un puerto o de crear una VPN. Entonces, lo que haríamos normalmente, digamos, si no sabemos cómo hacer estas configuraciones, iríamos a buscar la documentación. Lo que nos ayuda a la inteligencia artificial es a poder tener esa información y, como les menciono, todo desde de la misma consola, ¿verdad? Entonces, y siento que esto es bastante valioso, ¿verdad? Que no hace falta que alguien se sepa cada detalle del producto específico, que tenga que ir a leer documentación cada vez que le surge una duda, que podemos utilizar el asistente para respondernos de forma fácil, ¿verdad? Entonces, en la práctica lo que significa es que no necesitamos ser un especialista dedicado para sacarle el mejor provecho a la plataforma, ¿verdad? La inteligencia artificial lo que hace es nivelar el terreno, pone todo el conocimiento de un experto al alcance de cualquiera que tenga una pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una demo así rápidamente. Primero lo que les quiero mostrar es Mail Essentials, la parte de inteligencia artificial que es la que nos ayuda a crear las reglas. Entonces, esta es una eh, interfaz, digamos, un producto que se encuentra en la nube y que nosotros podemos acceder a él para poder realizar estas reglas que nos van a permitir evitar que cierto contenido salga por el correo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo ya creé una instancia, pero yo podría, por ejemplo, actualizar la, la información, pero básicamente lo que me preguntaría, déjenme ver si será mi internet. Ok. Entonces, básicamente me va preguntando como que fuera un chat, ¿verdad? Acá yo ya le había compartido cierta información, pero para que vean, pues acá me pregunta un poco más información de de mi organización. Entonces yo le puedo decir, bueno, es una LLC, vamos a poner solo la letra. Em, Luego me dice, ¿puedes describir un poquito más de tu empresa? ¿Qué hacen? ¿En qué se especializan? Entonces, yo no necesito saber nada, digamos, muy técnico para poder empezar a interactuar con la inteligencia artificial. Una vez lo haya hecho, entonces va, pues ya tiene aquí como los detalles de la empresa y entonces ya me puede decir cuáles son las regulaciones que aplican y entonces ya puede generar reglas o podemos generar estas reglas personalizadas, ¿verdad? Entonces nos sirve para estar protegidos tanto, eh, digamos, de atacantes que quisieran obtener información a través de el correo electrónico y también para estar en cumplimiento, ¿verdad? Con regulaciones que controlen qué información es la que compartimos por correo y entonces que puede ser que nosotros ni siquiera tengamos el conocimiento de qué tipo de regulaciones son. No tenemos que saberlo. La inteligencia artificial es la que hace toda esa búsqueda, hace ese enlace entre la organización y las regulaciones y ya crea las reglas, digamos, que aplican, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo las regulaciones y aquí entonces ya veo las reglas que se generaron, ¿verdad? Por ejemplo, que detecte que se estén compartiendo tarjetas de crédito, ¿verdad? Básicamente, lo que haría esta regla es evitar que este correo salga, notificar a al administrador, digamos, poner el correo en un tipo de cuarentena, podríamos decir y entonces ya el administrador primero sabe qué es lo que está pasando, puede tomar acción y decir, bueno, este correo está bien que salga o no, pero ya es una revisión, digamos, más especial. Y tercero, también puede educar a los usuarios, ¿verdad? Entonces ya se puede decir, a raíz de esto, podemos decir, miren, em,
por favor, no compartir este tipo de información por correo, por XYZ, ¿verdad? Entonces, nos permite, como les menciono, ser bastante proactivos. Y por último, antes que pasemos al quiz del gift card, eh, les quiero compartir también App Manager, solo para que lo veamos bastante rápido. Eh, Ay, me confundí, no me está pidiendo el usuario. Ok. Denme un minuto, por aquí tengo la contraseña. Ok. Entonces, App Manager es una consola de nube que nos permite centralizar la gestión, reportes, monitoreo, notificaciones de distintos productos dentro del portafolio de GFI. Entonces, como vemos aquí, esta es una cuenta de demostración, digamos, pero tenemos varios productos y nos da bastante información valiosa, ¿verdad? Pero lo que les quería mostrar es la parte de la inteligencia artificial. El poder utilizar App Manager, registrar nuestros dispositivos no tiene ningún costo, ¿verdad? Ahora, poder habilitar el asistente de inteligencia artificial sí tiene un costo adicional, pero actualmente todos los que tienen una consola de App Manager tienen un periodo de prueba habilitado para poder usarlo de forma gratuita por un tiempo definido, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, me dice que tengo 36 días restantes para utilizarlo. Yo los invito a que si ustedes tienen App Manager porque se registraron, pero no lo están usando mucho, entren, vean cómo funciona también el asistente y qué información nos puede dar. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, tenemos ciertas sugerencias, ¿verdad? De qué quisiera preguntar. Por ejemplo, si quiero saber cómo puedo agregar un nuevo producto dentro de mi organización. Entonces, piensa y me dice, bueno, esto es lo que debería hacer. Ahora, hablando un poquito más específico del webinar, por ejemplo, si nosotros queremos bloquear algún puerto en Querio Control y yo no sé absolutamente nada, entonces yo le puedo decir, incluso en español, ¿verdad? ¿Cómo puedo bloquear el puerto 80, por ejemplo, en Querio Control? Entonces, te lo puedo decir como les menciono en español, empieza a procesar eh, la pregunta y entonces ya me da la información, el paso a paso, me lo da en español. Si nosotros, no sé si ustedes han tratado de buscar igual información en documentación de GFI, la mayoría es en inglés. em, y acá nosotros estamos obteniendo la información en nuestro idioma sin necesidad de hacer alguna traducción adicional o algo así, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que les quería mostrar así rápidamente. Y ahora pasamos al gift card. Esas pantallas ven un QR. Este QR los va a redireccionar a un formulario en donde pueden llenar sus datos. Hay, si no estoy mal, 8 preguntas. Esta información la vimos durante el webinar. Igual si alguien tiene alguna duda, pues ahí tal vez les podemos dar un par de tips. Em, Pero si responden a las preguntas, entonces van a participar para ganar gift cards de $75, de $50 también. Entonces les dejo por acá el QR para que la utilicen. Y para mientras, em, vamos a ver si tenemos una pregunta por acá. Sí, veo que acá tenemos una pregunta. Dice, entiendo que la solución puede ser on-premise y en la nube. Respecto a la nube, se licencia también como Microsoft 365 por mes, año, mes. Em, Entiendo que la pregunta sería sobre Mail Essentials, porque estamos hablando de
correo también. Y esta es una muy buena pregunta. Mail Essentials funciona principalmente con servicios de correo que son gestionados por em, las organizaciones. Digamos, si estamos hablando de organizaciones que utilizan servicios de nube como Microsoft 365, Google Workspaces o algo así. Mail Essentials no tiene, digamos, tanto control sobre lo que sale y lo que entra a estos servicios de nube. Entonces, muchas veces no nos da el resultado que necesitamos por temas de los controles de seguridad, privacidad o de hardening, si lo podemos decir así, que tiene Microsoft 365 y, por ejemplo, también Google Workspaces, ¿verdad? Entonces, idealmente, Mail Essentials trabaja con eh, ambientes de servidores de correo que están en infraestructura del cliente o en nubes, digamos, privadas, pero que las organizaciones tienen el control de, digamos, acceso, comunicación, permisos, ¿verdad? Para que puedan asegurarse de que Mail Essentials puede analizar correctamente los correos entrantes y correos salientes, ¿verdad? Eh, bueno, entonces eso creo que sería todo. De mi parte, no sé si les doy igual ahí un minuto más para que puedan tomar el QR, igual si lo quieren llenar en unos minutos después de que termine el webinar, pues también lo pueden hacer. Nosotros vamos a revisar en unos minutos quiénes fueron los que lo llenaron, hacemos el análisis y pues ya están participando para ganar los gift cards, ¿verdad? Entonces, Cande, no sé si quieres agregar tú algo más. Bueno, buenísimo. Gracias, Cindy, por tu tiempo. Lo logramos un montón. Gran capacitación, gran webinar. Aquellos que todavía no, bueno, ahí justo sacaron el QR, pero aquellos que escanearon y todavía no pasaron por las preguntas, aprovechen, háganlo, así sabemos, bueno, quiénes pueden llegar a ganar estas gift cards, 75 y $50. Creo que es súper provechoso. Así que les damos un ratito más. Quizás les podemos dar después de cerrar acá, unos 15 minutos más y ya después enviamos a quienes hayan participado y quienes hayan ganado. Nuestro equipo de marketing se va a estar contactando. En el chat dejé mi correo electrónico. Cindy, si querés, deja el tuyo. Por cualquier duda que tengan, quizás algo técnico, pueden Sí, contactar a ahora lo Cindy. pongo. Y bueno, yo también dejé mi correo por cualquier duda o si quieren, bueno, consultar precios, pueden hacerlo conmigo y lo derivamos. Sabemos que esta webinar es regional, pero yo estoy ahí para asignar cualquier cosa a cada país y los contacto con el comercial de la cuenta. Así que creo que de mi parte nada más, agradecerte y agradecerle a todos por haber asistido a la webinar. Nos queda una más, nos queda una webinar más que es el 23 del 7, o sea, el próximo mes. Vamos a estar ahí hablando sobre Kerio Connect y Archiver. Así que creo que es súper provechoso. Les va a estar llegando un mail para poder registrarse aquellos que todavía no lo hicieron. Así que para que puedan aprovechar estas sesiones y saber más sobre el portfolio de GFI. Así que agradecerles, muchas gracias a todos por haber estado. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Adiós.